Abran su escritura en Romanos capítulo 16 y en esta mañana nos disponemos para hacer un estudio más de la serie La familia con sentido de misión, Jesucristo, fundamento y constructor. ¿Cuántas familias hemos visto? ¿Recuerdan? ¿Cuántas familias? 21, hoy es la número 22. ¿Ya encontramos con quién nos identificamos? Hoy es la última enseñanza de las familias que elegimos, y hoy vamos a estudiar la familia número 22 y nos queda el próximo domingo la conclusión, y en 15 días iniciamos el nuevo estudio, que es el estudio expositivo del libro de Job. Entonces, ¿están animados, amados hermanos? La familia con sentido de misión. Mírense sus manos, ¿cómo están? Cuando usted mira sus manos, ¿qué información le muestran sus manos? Mucho trabajo, mucho descanso, son muy pulidas, están muy impecables, trabaja poco, se esfuerza poco. ¿Cómo están sus manos? Si pudiera hablar, si las manos pudieran hablar, ¿qué dirían? Si sus manos pudieran hablar, ¿qué le dirían a usted? ¿Que son trabajadoras? ¿O que llevan años sin hacer nada? Que tienen cicatrices, que tienen heridas, que han sufrido, que se han metido al fuego, que han tenido que ayudar a dar vida, a proteger. ¿Qué le dicen sus manos? No sé si ustedes recuerdan, pero la otra vez los padres le decían a las niñas, a las jovencitas, que para conocer un buen hombre tocaba mirarle las manos. Y le decían, no se fije en uno que tenga las manos bonitas. Le decían a las mujeres, fíjese en un hombre que tenga las manos ásperas, con callos, con ampollas, con cicatrices. Porque si tiene las manos bonitas, ¿a quién le va a tocar trabajar? Le va a tocar trabajar a la mujer, y el hombre sigue con sus manos limpiecitas para que no se le mugren y con sus uñas impecables. Ya no le dicen hoy en día a las niñas eso, pero generalmente esa era una recomendación de los padres. Fíjese en un hombre que tenga las manos de trabajo, porque si esas manos indican que ha trabajado, va a poder velar por usted. No sé si a alguna de ustedes le tocó casarse con un hombre de manos muy limpias y muy perfectas. Si le tocó así, pobrecita, porque tiene que trabajar por él, sostenerlo, porque él está cuidando sus manitos. Hoy vamos a hablar de unas manos ásperas. ¿Les gustan las manos ásperas? ¿O les gustan las manos suaves? Hoy vamos a hablar de una familia que tenía las manos ásperas. Y el título de nuestra enseñanza es Puntadas ásperas. Puntadas ásperas. Alguien dijo que eran reásperas. Esa palabra la aprendí acá con los hermanos de Suba. Hace parte del diccionario de la iglesia de Suba cuando vinieron. Me decían, pastor, usted es muy áspero. Y yo decía, ¿qué me están diciendo? Entonces, cuando pregunté la definición, me dijeron, no, usted no es áspero, es re áspero. Y después me dijeron, usted no es sabio, usted es re sabio. Entonces ya sé que soy lleno de resabios. Romanos capítulo 16, versículos 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hoy vamos a hablar de un matrimonio que se llama Priscila y Aquila, o mejor, Aquila y Priscila. Cuando yo era niño no sabía cuál era la mujer y siempre me confundía, pero ya sé cuál es la mujer. La mujer es Aquila, no Priscila. Muy bien. Esta familia es una pareja extraordinaria en la Biblia,
y es una de aquellas parejas que pudiéramos llamar dúo dinámico. Un dúo dinámico como hay dúos dinámicos en las películas, en la política, en la historia y en el cine. Dúos dinámicos increíbles de parejas que han hecho historia y que han tenido grandes resultados. Pero este dúo dinámico era el esposo y la esposa. Normalmente el esposo y la esposa tienen muchas desavenencias. Llevamos 21 familias viendo las desavenencias de los esposos, que no pueden trabajar juntos porque salen agarrados, que no pueden hacer planes juntos porque salen peleando y que no pueden soñar en estar juntos porque entre más cerca, más fricción y más dificultad. Entonces hoy en día las parejas ¿a qué le apuntan? A que tú trabajas en un lugar y yo trabajo en otro y nos vemos en la nochecita, ¿cierto? Ojalá bien tardecito. O nos vemos el día del pago del arriendo. O tú trabajas y yo trabajo y nos vemos el domingo en la iglesia. ¿Por qué? Porque a las parejas les cuesta muchísimo estar juntas, ser productivas, ser amigables y ser un dúo dinámico con un buen resultado. En la Biblia tenemos un dúo dinámico como Sara y Abraham, o Abraham y Sara, como Moisés y Séfora, y este que tenemos aquí, que es posiblemente de los más sobresalientes, el de Aquila y Priscila. ¿Cuál es la mujer? Muy bien. ¿Y Aquila es? Muy bien. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que ha mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esta pareja es una de las parejas más significativas del Nuevo Testamento, posiblemente única en su género, que fueron muy útiles en la obra del Señor y que lograron un gran resultado y una gran mención en la Escritura. Aquila y Priscila, compañeros de Pablo, servidores y colaboradores de Pablo y muy trabajadores. ¿Sabían ustedes o saben ustedes cuál era el trabajo que ellos tenían? ¿Cuál era su profesión? La profesión de ellos era costureros. Ellos manejaban hilo, aguja, máquina no existía mucho en esa época, entonces era hilo y aguja. ¿Cuántos de ustedes han trabajado con hilo y aguja? ¿Qué pasa cuando uno trabaja con hilo y aguja? Se chuza, sangra. ¿Qué más pasa? Las telas o los materiales que manejaban eran pieles o telas muy ásperas. Entonces las puntadas que ellos daban eran puntadas ásperas, porque el material era duro, difícil de cortar, difícil de manejar, difícil de manipular. ¿Cómo estarían las manos de Priscila y Aquila? ¿Podrían ir todos los fines de semana al salón? ¿Cómo estarían las manos de ellos? Ásperas. ¿Y por qué ásperas? Porque era una familia muy trabajadora, era una pareja muy productiva. Pero así como ellos tenían las manos ásperas por el trabajo, tenían también algo para compartir. Cuando una persona es trabajadora, tiene para compartir, si no es tacaño. Si es tacaño, pues así tenga, no comparta. Pero cuando uno no trabaja y tiene las manos suaves, ¿qué tiene para compartir? ¿Qué tiene para compartir el que tiene las manos muy lisitas y muy suaves? Por eso mejor fíjense en un hombre que tenga las manos ásperas. Yo ya estoy comprometido, así que no se fijen en mí. En el pastor Ricardo no se fijen, por favor, porque él ya tiene propietaria. Por ahí le hacen ojitos al pastor Ricardo, pero él ya está comprometido. Romanos 16. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran o tienen o han tenido la oportunidad de poner o meter las manos al fuego, ¿por quién las meterían? ¿Quién es digno de que usted ponga las manos al fuego? Usted puede decir el político, ¿cierto? Porque ese político es genial y todo lo que él propone lo cumple y yo meto las manos al fuego por un político, ¿sí o no?
son de los más dignos de meter las manos al fuego. ¿Por quién metería usted las manos al fuego? ¿Ya pensaron? Ahora, cuando decimos meter las manos al fuego por alguien, ¿qué estamos diciendo? Que esa persona vale la pena que lo defendamos, vale la pena que lo honremos, vale la pena que nos expongamos por él y vale la pena que nosotros metamos las manos en defensa, en cuidado y en protección de esa persona. ¿Quién mete las manos al fuego por usted? ¿Ha encontrado a alguien que cuando está en peligro lo auxilia, que cuando está en adversidad lo defiende, que cuando le están golpeando va y mete las manos y golpea para defenderlo? ¿Quién lo ha hecho? ¿Sí lo ha hecho alguien? ¿O no? Pero esa expresión la usamos, ¿cierto? Yo meto las manos al fuego por. ¿Alguien metería las manos al fuego por mí? El médico dijo, si le hubiera dado al pastor un cáncer más tardío, ya no meterían las manos al fuego por él. Pero como es joven, se puede hacer un buen tratamiento. O sea que si me da a mí, por ese pegote nadie mete las manos al fuego. Porque uno mete las manos al fuego por alguien joven, por alguien valiente, por alguien que tenga futuro, por alguien que tenga resultados, por alguien que nos genere beneficio o bendición. Pero ¿quién mete las manos al fuego por un anciano? ¿O por un enfermo? ¿O por una persona que no tiene mucho por aportar? ¿Quién mete las manos al fuego? ¿Los hijos? A veces son los primeros que están diciendo ojalá se muera pronto. ¿Sí? No meten las manos al fuego los hijos muchas veces, son pocos. Pocos meten las manos al fuego por los padres porque no ven como un futuro para ellos. Entonces, ¿quién mete las manos al fuego por nosotros? ¿Qué hizo Aquila y Priscila en la obra del Señor? ¿Por qué son tan reconocidos y por qué son honrados en la Escritura? En 4 libros del Nuevo Testamento se menciona el nombre de ellos. ¿Y qué fue una de las cosas que hicieron ellos? ¿Cuáles fueron una de las acciones sobresalientes que tuvieron ellos en la obra de Dios o en el reino de Dios? Metieron las manos al fuego. ¿Por quién? ¿Por un empleado? ¿Por un proveedor? ¿Por un acreedor? ¿Por un vecino? ¿Por un amigo? ¿Por un hijo? ¿Por quién metieron las manos al fuego? Por Pablo. ¿Quién metía las manos al fuego por Pablo? ¿Quién metía las manos al fuego por Pablo? Nadie. No tenía esposa que lo defendiera, aunque a veces la esposa lo hunde a uno. No tenía hijos que lo protegieran, aunque a veces los hijos son la peor amenaza para los padres. ¿Quién podía meter las manos al fuego por Pablo? ¿Y cómo lo hicieron Priscila y Aquila? Trabajando arduamente, y dice la Biblia que fueron colaboradores de Pablo. Invitaron a Pablo para trabajar en el negocio que ellos tenían, que era fabricante de tiendas, y ellos también se cree que le fueron muy útiles a Pablo, posiblemente en algún momento prestándole dinero, hospedándolo en su casa y defendiéndolo en gran manera. Pablo, aunque nosotros no lo creamos, pensamos que tenía muchos defensores, y Pablo lo que tenía era muchos detractores. Recuerden que muchos de los que siguieron a Pablo y que fueron beneficiados con el ministerio de Pablo, perseguían a Pablo y muchos se volvieron en contra. ¿Se acuerdan de alguno de ellos? Que siendo edificado por Pablo luego se vinieron en contra. ¿Se acuerdan? Himeneo y Fileto, Alejandro, ¿quién más? Y todos los demás. Todos los demás que le causaron gran dolor y aflicción a Pablo cuando Pablo les había sido muy útil. Cuando Pablo tuvo una gran amenaza y un gran riesgo de vida en Corinto o en Éfeso, no había quien defendiera a Pablo, y Pablo era un defensor aguerrido del Evangelio, pero encontró a este matrimonio que metieron las manos al fuego por ello. Y por eso este matrimonio es tan significativo en la Escritura, porque no solamente era una familia temerosa de Dios, no solo era un matrimonio trabajador, sino un matrimonio con una visión y un discernimiento especial. ¿Por quién era más fácil que Priscila y Aquila metieran la mano? ¿A favor de quién?
¿Por quién mete las manos las mujeres al fuego? Por sus hijos, el esposo que lleve. Por los hijos meten las manos al fuego. ¿Por quién meten las manos al fuego los padres? Por los hijos también. Pero ¿quién mete las manos al fuego por un ministro? Pues que Dios lo ayude. ¿Quién lo mandó? Se puso a predicar muy duro y ahora está solo. Se puso a dedicarse al ministerio y ahora no tiene futuro. Trabajó consagrado a la obra del Señor y no tiene sustento, entonces ahora pues ese es problema de él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién mete las manos al fuego por los ministros? ¿Los metería usted? Generalmente no, amados hermanos, si somos honestos. Si somos honestos, nuestras inversiones, nuestras utilidades, nuestras fuerzas, las invertimos en otras personas, pero menos en los ministros. Este ejemplo es un ejemplo singular y por eso la Biblia lo registra. Aquila y Priscila metieron las manos al fuego por Pablo, cuando Pablo más lo necesitaba. Ahora, ¿eso que hicieron de meter las manos al fuego por Pablo fue bueno? ¿Les trajo resultados y bendición? ¿O no fue tan bueno? ¿Ustedes qué opinan? Porque están tímidos, están asustados, ¿los estoy regañando? Eso que hicieron fue buenísimo, tanto así que Pablo los reconoció y quedaron honrados en la Escritura como una pareja que metió las manos al fuego, no para defender a sus hijos, no por una causa común o una causa biológica o fácil, sino por una de las más difíciles causas, que es defender a un ministro. Porque los ministros necesitan quien los defienda y a veces en la iglesia no se encuentra quien los defienda. A veces, ¿qué se hace en las iglesias por los ministros? ¿Qué han visto ustedes que le pasa a los ministros en las iglesias con la feligresía? Que al caído y al mojado, échale agua. Que el que está caído o está enfermo dice, pues, ¿quién lo manda? ¿Cierto? U otros dicen, bueno, pues si se enfermó, ahí llegó el pastor Ricardo y ya está sano. Entonces, ahí tenemos reemplazo, tenemos ayuda, pero ¿quién mete las manos al fuego por alguien que defiende la causa del Señor? ¿Quién defendió a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Quién defendió a los apóstoles del Nuevo Testamento? ¿Hubo alguien que dijo, yo los defiendo? No fueron defendidos. Pero esta pareja es importantísima en la Biblia porque tenían unas acciones reásperas. Es decir, iban contra la corriente. Ellos, en lugar de dedicarse a producir y establecerse en una ciudad, iban de ciudad en ciudad apoyando a Pablo y acompañando a Pablo y a los equipos misioneros. La Biblia registra que estuvieron en Roma, estuvieron en Éfeso, estuvieron en Corinto. ¿Y qué hacían detrás de Pablo si Pablo no tenía nada que ofrecerles? ¿Por qué iban acompañando a Pablo cuando él se trasladaba del lugar? ¿Porque eran paulinos? ¿Paulistas? Porque ellos entendían la obra del Señor, ellos entendían que podían ser útiles y entendían que Pablo necesitaba quien lo respaldara, quien lo auxiliara y quien lo ayudara. No hay en la Biblia otro registro similar de alguien que Pablo diga, expusieron su vida por mí. Solo hay de una pareja, Aquila y Priscila. ¿Y qué significa exponer la vida por alguien? ¿Qué significará? ¿Invitarlo una vez a almorzar, una vez en la vida? ¿Qué será exponer la vida por alguien? Ponerse en el lugar, esforzarse, defenderlo, no creer las acusaciones, no ir como la corriente del mundo va, sino decir, él es un siervo de Dios, yo lo voy a asistir, lo voy a sostener, lo voy a respaldar, pase lo que pase. Mi casa será su casa, nuestros ingresos, sus ingresos, los defenderemos y lo cuidaremos porque es un siervo de Dios y vamos a velar por él. ¿Sucede eso así con las iglesias? En las iglesias generalmente nosotros los miembros decimos, pastor, cuente conmigo, si sabe contar. Pero no encontramos con frecuencia personas que estén dispuestas a exponer su vida por nosotros. Más bien somos expuestos. Con mucha facilidad los ministros son expuestos. ¿Y quiénes son los primeros que exponen a los ministros? La iglesia.
La iglesia es la primera que expone a los ministros. Ven al pastor enfermo y ¿qué dicen? Oye, si lo vio, está bien malito, ¿no? Está malito, casi no se puede mover. Ay, pobrecito, citico. Me da una lástima, pero bueno, el pastor Ricardo está muy animado y me alegra que esté bien. Y nosotros nos encargamos de exponer a los ministros con acciones y con decisiones. Y muchas veces cuando vemos que la iglesia está con mayor necesidad de apoyo, ¿qué hacemos los miembros de la iglesia? Cuando la iglesia más necesita, ¿qué hacemos los fieles? ¿Qué hacemos? ¿El barco se va a hundir? Yo no me dejo hundir. Yo salto primero. Y ayudamos hacia la obra del Señor. ¿Dónde estaba Pablo cuando Aquila y Priscila lo asistieron? Una época estaba en la cárcel, otra época estaba huyendo y otra época estaba sin trabajo. ¿Y qué hicieron ellos cuando estaba huyendo? Lo refugiaron en la casa. ¿Qué hicieron cuando estaban sin trabajo? Le dieron trabajo, compartieron el trabajo. ¿Y qué hicieron cuando estaba en la cárcel? Velaron por la obra que Pablo estaba haciendo para que Pablo estuviera tranquilo y el reporte que recibiera fuera buenísimo. ¿Qué pareja de ustedes está haciendo eso o qué familia hace eso en la iglesia? ¿Dónde están los Aquilas y las Priscilas de esta iglesia? Me gustaría que hubieran muchos Aquilas y muchas Priscilas, porque esas familias son excepcionales en la obra del Señor, porque no solamente oran por nosotros y nos auxilian, sino que están dispuestos incluso a dar su propia vida por amor a los siervos de Dios, pero especialmente por amor a la obra de nuestro Dios. ¿Qué más hicieron Priscila y Aquila? Metieron las manos al fuego para defender a Pablo cuando Pablo necesitaba, trabajando por él, compartiendo el trabajo con Pablo. Ahora, llevar a una persona a vivir a la casa cuando uno está trabajando, ¿es bueno o le quita a uno productividad? ¿Se llevaría usted a alguien a vivir a su casa solo porque esa persona necesita vivienda? No, pero ¿quién lo cuida? Gasta mucha agua, se queda en la casa porque está desempleado. ¿Quién le da la comida? No, yo mejor oro por él y que el Señor lo ayude. ¿Estaría usted en la disposición de compartir el trabajo con alguien, especialmente con un siervo del Señor? Pero algunos decimos, no, es que el pastor, pues como Dios le sirve a Dios, Dios lo bendice y lo prospera. ¿Sabían ustedes que a los pastores también les toca trabajar para velar por su economía? ¿Sabía que a algunos les toca también tener las manos ásperas para poder tener su sustento, como Pablo? Pablo tenía una profesión excelente porque era instruido a los pies de Gamaliel, era un fariseo de fariseos, instruido en la teología y la filosofía griega y hebrea, y tenía una profesión exitosa, pero cuando se convirtió a Cristo no podía ejercer su profesión, se dedicó a predicador, entonces se quedó sin finanzas. Y al quedarse sin finanzas, ¿qué tenía que hacer? ¿Llegar al mediodía a la casa de los hermanos a buscar almuerzo? ¿Qué hacía Pablo? Dijo Pablo, estas manos me han servido porque he trabajado duramente y no he ganado el pan de balde. Es decir, ninguno de ustedes puede decir que me ha mantenido de gorra. Bueno, yo no soy de gorra. Porque estas manos me han servido. ¿Y para qué le sirvieron las manos a Pablo? Para trabajar. Pablo pudiera haber dicho, si yo me dedico a predicar, tengo más ganancia, más utilidad, más miembros en la iglesia. Pero como las iglesias en algunos lugares no podían velar por él, él se dedicó también a trabajar. ¿Y qué trabajo hizo Pablo? Era un trabajo artesanal, un trabajo duro. Tenía las manos también ásperas y lastimadas trabajando. Y luego en las noches iba y predicaba. Es decir, el trabajo en los pastores no es honroso. Es más bien deshonroso ver un pastor que no trabaje, que esté esperando que le lleguen los sobres el domingo, ¿sí? Es mucho más deshonroso que un pastor no trabaje, porque lo honroso es que con sus manos trabaje y sirva y dé testimonio de trabajo, de diligencia y de servicio. Entonces aquí estamos bien porque el pastor Ricardo trabaja. Bueno, yo no trabajo, pero estamos bien porque no estamos ganando el pan de balde. Y agradecemos al Señor por su providencia y por su generosidad. Pero Aquila y Priscila pusieron las manos al fuego, es decir, trabajaron juntamente con él
para proveer, defender y auxiliar y animar al apóstol Pablo. ¿Qué más hicieron ellos para defender a Pablo? Dice la Biblia que se levantaron comentarios contra Pablo y se levantaron acusaciones contra Pablo. ¿De qué acusaban a Pablo? De querer afectar a los griegos, de querer afectar a los judíos. ¿Y de qué más lo acusaban? De destruir algunas industrias de idolatría que había en Éfeso y algunos planes de turismo que había en Corinto. Pablo era acusado con acusaciones severas y se le iba a impedir que predicara y también lo querían apresar o matar. ¿Qué hicieron Aquila y Priscila cuando Pablo fue acusado? Dijeron, pues yo hasta ahí, si no voy, ¿cierto? Yo llevarlo a mi casa y compartirle un plato de comida hago, pero defenderlo, ir a la audiencia, poner mi voz, levantar mi voz de protesta, levantar mi voz y decir eso que están diciendo es falso, yo eso no lo voy a hacer porque cuando el río suena, ¿dónde está ese versículo? Si me ayudan a buscarlo, yo tengo una dificultad con mi concordancia, pero uno dice, cuando el río suena, por ahí andan diciendo, ¿no? Y yo creo, no lo he corroborado, déjeme hablo con una hermana que ella es buenísima para tener información ahí en la iglesia y la comparte sin reparo, pero yo sí tengo mis dudas porque eso andan diciendo. Y cuando por ahí dicen, pues eso puede ser. Ese don de sospecha que tienen algunos hermanos no fue el don que tuvo Aquila y Priscila. Cuando levantaron acusaciones contra Pablo, ¿qué dijo Aquila y Priscila? Lo vamos a defender. Y vamos a ir a la audiencia y vamos a levantarnos ante los griegos, ante los judíos, y vamos a defender a Pablo porque eso que están diciendo no es cierto. ¿Por qué tenían tanta certeza de que Pablo estaba en la verdad? ¿Y por qué ellos se atrevieron a defender o ponerse el cuchillo al cuello para defender a Pablo? ¿Porque tenían intereses monetarios? ¿Porque era un socio de la industria de las carpas? ¿Por qué lo hicieron? Pero ¿saben qué hacemos nosotros? A veces no defendemos a quien está siendo acusado falsamente, pero cuando alguien toca a nuestros hijos, ¿qué decimos? Yo me convierto en una leona si tocan a mi hijo, ¿sí? Dicen, es que él no es muy trabajador y enseguida sale la mamá con las garras a defenderlo porque yo soy una leona, yo no dejo que hablen de mi hijo, aunque lo que digan sea verdad. De hecho, yo sé más de eso, sé más que no saben los demás, pero yo lo defiendo. Pero no está Aquila y Priscila defendiendo algo absurdo, están defendiendo a Pablo de una acusación. ¿Qué hubiera pasado si ellos no defienden a Pablo? Lo hubieran condenado, lo hubieran puesto preso, lo hubieran exiliado. ¿Y qué hubiera pasado con la predicación? ¿Por qué Aquila y Priscila estaban tan concentrados en servir en el reino de Dios? A mí me llama la atención que no dice que estaban defendiendo sus hijos, defendiendo su negocio, defendiendo su estatus, su honor. Estaban defendiendo a un siervo de Dios que estaba puesto en entredicho. ¿Se acuerdan cuando se decayó la industria de unas imágenes en Éfeso? ¿Se acuerdan? Que toda esa industria de comercialización estaba viniéndose a pique y todos los empresarios dijeron, ¿eso es por Pablo? Pablo es el culpable de esa baja económica, de esa recesión en nuestra industria, y quisieron confrontar a Pablo. ¿Y quién puso las manos al fuego y quién expuso su cuello y su garganta para defender a Pablo? ¿Lo haría usted por alguien que esté siendo acusado falsamente? ¿O qué decimos nosotros? Ay, no, yo por así no me meto porque me meto en problemas. Están acusando al pastor. Pastor, yo voy a orar por usted con mucho gusto, pero el miércoles no me conecto. Y yo con mucho gusto estoy pendiente de usted, pero el domingo no voy a la iglesia. Pero cuente conmigo, eso sí, para las que sean. ¿Así ha sido, pastor? Algunos le dijeron al pastor que iban hasta a tomar las quimios por él y se desaparecieron. Pongo mi cuello o me pongo la navaja en la garganta para defender a alguien. Eso que hicieron ellos fue supremamente espectacular, porque ellos estaban dispuestos no solamente a compartir trabajo y a hospedarlo, sino a defender la causa de Pablo y a defender a Pablo como hombre, como hermano,
con solicitud y con disposición, y eso fue grandioso. Por eso Pablo se queja en 2 de Timoteo, dice, cuando estuve en la cárcel nadie estuvo a mi lado. Y uno esperaría que multitudes estuvieran con Pablo visitándolo, pero no estaban ahí con Pablo. Cuando Pablo estuvo en prisión, la mayoría no estaba. Cuando Pablo pasó necesidades, la mayoría no estaba. Cuando Pablo pasó soledad, la mayoría no estaba. ¿Quiénes estuvieron un buen tiempo en su vida? Aquila y Priscila. ¿No les gustaría a ustedes ser los Aquilas y los Priscilas? ¿Las Priscilas de la iglesia? ¿Sí les gustaría o no? ¿O los pastores que se salven? En Hechos capítulo 18, 22 al 26 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, es decir, tenía una deficiencia en el conocimiento y en la exposición de la doctrina completa, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ¿qué dijeron? No, pero ese es que enseñando esos dones desperdiciados porque enseña muy mal, mire tantos errores que cometió. ¿Eso hizo Priscila y Aquila? Fueron y dijeron, bueno, no lo pongan más a enseñar porque mire que tiene muchos vacíos doctrinales, ese le falta estudiar, ese le falta mucho. Cuando le toque la escuela dominical a él, yo mejor no voy porque tiene muchos vacíos. ¿Hicieron así Priscila y Aquila? ¿Qué hicieron? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Cómo actuaron Aquila y Priscila en este momento cuando Apolos tenía un desconocimiento por la doctrina y tenía falencias en su enseñanza? ¿Qué hicieron? Lo tomaron aparte con sabiduría, con prudencia, posiblemente lo invitaron a comer, posiblemente lo tuvieron en casa unas buenas horas o varias veces, lo discipularon, lo instruyeron, lo prepararon, lo orientaron, le aclararon las dudas, y ellos pensaron que no nos habíamos dado cuenta de esa acción, que hicieron en silencio. ¿Cómo sabemos de esa acción? ¿Quién se enteró? Pablo. ¿Y Pablo qué dijo? Esto vale la pena registrarlo y honrarlo, porque ellos no sacaron pecho diciendo, pastor, ¿sí sabe quién nos visitó esta semana, no? Un profesor de escuela dominical. Y como nos dimos cuenta que tenía tantos vacíos, nosotros le aclaramos todas las dudas y ya quedó afiladito como un cuchillo para el próximo domingo. Si hubieran hecho así, ¿hubieran sido honrados por Pablo? No, porque no habían puesto su vida en lugar de Apolos y de Pablo, sino que estuvieran buscando un reconocimiento. Aquila y Priscila, la Biblia nos muestra que no estaban buscando mostrarse. Esa es una de las dificultades cuando nosotros queremos ser Aquilas y Priscilas, porque nosotros queremos ser eso, pero entonces decimos, yo quiero mostrarme, y cuando nos mostramos ya dejamos de ser Aquila y Priscila, porque ¿cómo lo hicieron ellos? ¿Porque tenían miedo o porque eran muy valientes? Eran tan valientes ellos, tan dispuestos a dar la vida por la causa, que no necesitaban ser mencionados ni honrados, sino que con silencio y con buena actitud podían servir al Señor. Primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, las iglesias de Asia. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿Qué más hacía Aquila y Priscila? Tenían un trabajo honroso, difícil, áspero y tosco, pero honroso para vivir. ¿Qué más tenían? Disposición para defender, ayudar y auxiliar a los ministros de Dios y a los servidores. ¿Pero qué más tenían? ¿Les quedaba tiempo para qué más? Para ver series, para ver realities, para ver el campeonato. ¿Para qué más les quedaba tiempo? Para disponer su casa para una iglesia. Miren lo interesante. ¿Cuántos de ustedes tienen iglesia en su casa? Joanita, la única que tiene iglesia en su casa. Ahí tenemos una Priscila. Priscila y Aquila tenían iglesia en su casa, es decir, trabajaban, hospedaban y en los ratos libres
predicaban el Evangelio. Miren qué extraordinaria pareja. Increíble el ejemplo y la tarea de ellos, que fueron registrados en la carta a los Corintios como saludándolos y como honrando su trabajo y su servicio, diciendo ellos también son servidores, predicadores, maestros, discipuladores, instructores, colaboradores y un sinfín de adjetivos de lo que ellos hacían en la obra del Señor. ¿Tenía razón Pablo para estar agradecido con ellos? Ahora, ¿dónde están los Aquilas y Priscilas de esta iglesia? ¿Sí tenemos por lo menos una Aquila y Priscila? Necesitamos, porque a los pastores los acusan, tienen debilidades y fragilidades, y porque necesitamos también orar por ellos y estar pendientes. Segunda de Timoteo 4:19. Otra mención a Priscila y Aquila. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Miren que ya no se le dice Priscila, se le dice Prisca. Prisca era una mención cariñosa, amorosa o amable, como cuando a uno le dicen Ismaelito, ¿cierto? Derecho que tienen mis padres de decirme. O cuando le dicen Richitar, cuando le deben decir Pastor Ricardo, porque Richitar es el privilegio que tienen los padres o la esposa, no los hijos. Cuando a mí mis hijos me dicen Ismael, ¿qué les digo? ¿Qué necesitan o qué les digo? Cuidado, se equivocan. Porque Ismael me pueden decir otros, pero no mis hijos. Mis hijos, ¿cómo me deben decir? Papá, o padre, o papito, o papi, pero no Ismael. Y cuando al pastor Ricardo le dicen Ricardo, que he escuchado que le dicen acá en la iglesia, ¿cómo le tienen que decir? ¿Él qué es en la iglesia? ¿Richitar? ¿Ricardito? ¿O Ricardo? ¿Cómo es en la iglesia? ¿Cómo es? Ok, ¿y cómo le decía Priscila y Aquila a Pablo? Pablo sí le podía decir Prisca, pero ellos no le podían decir Pablito, porque Pablo era el apóstol y el servidor y el predicador extraordinario, con autoridad apostólica y quien velaba por su alma. Ahora, ¿por qué no acepto que mis hijos me digan Ismael? Porque cuando me dicen Ismael, ¿qué están saltándose? ¿Qué están olvidando y faltando? Cuando yo le digo Ricardo, ¿qué estoy diciendo? Que él no es autoridad para mí, es decir, yo no me someto a su autoridad, yo no me rindo a su autoridad, porque él para mí es Ricardo, y ahí llegó otro Ricardo, mire, don Ricardo, él es don Ricardo. Entonces nosotros nos decimos por los cargos y por los oficios, porque esos oficios son honrosos. Es una forma de recordarle, cuando le decimos pastor, recordarle su tarea, pero cuando yo digo pastor es una forma de decir yo estoy bajo autoridad y yo rindo cuentas porque esa es la autoridad que Dios me ha puesto. Entonces, ¿qué hizo Pablo con Aquila y Priscila? Los honra y los reconoce diciendo ustedes han sido geniales, ustedes han tenido tiempo para todo, pero han velado por mí y me han cuidado y han expuesto su vida por mí. Muchas veces lo hicieron, no sabemos cuántas veces, pero en muchísimas veces, por lo menos en 3 lugares, lo hicieron. Las 3 ciudades donde Aquila y Priscila estuvieron con Pablo fueron las ciudades más difíciles para la predicación del Evangelio. Eran ciudades grandes y peligrosas: Éfeso, Corinto y Roma. 3 ciudades difíciles. Cualquiera diría yo hubiera querido estar en Corinto. ¿A quiénes les gustaría un puerto marítimo? Una ciudad comercial, era un puerto en el Mediterráneo. ¿Quién no quisiera estar en el Mediterráneo? Y tener la escuela dominical en el Mediterráneo. Pero Corinto era una de las ciudades más licenciosas, más lujuriosas, más peligrosas, donde más inmoralidad había, y eso generaba presión y acusación. Éfeso también era una de las ciudades más idolátricas, estaba el culto a Diana, el culto a Artemisa, había mucha religiosidad y mucha idolatría, y Pablo se tuvo que enfrentar a toda esa realidad y necesitaba quien lo defendiera. Amados hermanos, nosotros podemos decir pues que Dios lo defienda, pero Dios ¿cómo nos defiende? Él lo puede hacer sobrenaturalmente, pero ¿cómo nos defiende? A través de personas,
a través de personas. Cuando está alguno en necesidad, ¿qué hacemos nosotros? Por ahí alguien me decía que yo no servía ni para hacer estorbo porque me hacía a un lado. Cuando alguien está en necesidad, ¿cómo lo auxiliamos? ¿Ponemos la vida por él? ¿Nos arriesgamos, nos exponemos o decimos que Dios lo ayude? La fácil es decir que Dios lo defienda. La difícil es poner nuestra vida en lugar de esa persona. Por eso Aquila y Priscila dan puntadas ásperas. No solamente por su trabajo que era áspero y tosco, sino porque su forma de obrar era una forma contra la corriente, incluso contra la cultura, porque no estaba bien que en la cultura griega se defendiera a alguien que estaba con una reputación entredicha. A alguien que se le levantaba una acusación, ¿cómo se defiende? Cuando uno está con una acusación y lo defienden, ¿qué dicen los que ven que alguien lo defiende? Dicen, debe ser su cómplice, ¿cierto? Porque si lo está defendiendo, debe ser que es su cómplice. Pero Aquila y Priscila no tuvieron temor a ser acusados, a ser expuestos, sino que ellos con solicitud expusieron su vida por Pablo. Ahora, no quedó duda para Pablo que ellos lo hicieron por él. En Romanos 16:4 dice que expusieron su vida por mí. Es decir, no tengo duda que fue por mí, no fue solamente por el reino de Dios, fue por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Dónde había iglesias en los gentiles en esa época? ¿En qué regiones? ¿Se acuerdan? En parte de Europa, en Asia y en parte de África había iglesias de los gentiles. ¿Y qué dice acá el texto? Todas las iglesias de los gentiles reconocen y agradecen el valor, el coraje, la valentía, la determinación, la decisión, la abnegación, la hospitalidad. ¿De quiénes? De Priscila y Aquila. Qué bonita honra que Pablo les da en la Escritura. Y esa honra es una censura contra nosotros. Porque mientras ellos expusieron la vida por él, ¿cuántos exponemos la vida por otros? Muchas veces hay un dicho muy conocido que es sálvese quien puede, ¿cierto? Si usted se puede salvar, sálvese. Pero la Biblia dice, tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel, estuve desnudo, y eso hicieron con Pablo, y por eso las puntadas de ellos son ásperas, porque ¿quién hace eso? ¿Lo ha hecho usted por alguien o alguien lo ha hecho por usted? Si alguien lo ha hecho por nosotros, tenemos motivo para agradecer, pero tenemos motivo para seguir el ejemplo, porque cuando alguien hace algo por nosotros, tenemos un gran modelo para seguir. ¿Quién fue el que hizo eso por nosotros? ¿Quién fue el que metió las manos al fuego por nosotros? ¿Se acuerdan cuando llamaron a los discípulos que Jesús los llamó y decían los demás, pero ¿qué puede salir de Jerusalén? ¿Qué puede salir de Capernaum? ¿Quiénes son estos? ¿Y quién metió las manos al fuego por ellos? Ahora, Jesús metió las manos al fuego por estos servidores porque ellos valían la pena, porque eran un gran aporte para el reino. ¿Por qué Jesús metió las manos al fuego? Porque Él es compasivo y misericordioso, no porque ellos merecieran. Cuando yo digo que metamos las manos al fuego por alguien, no estamos diciendo que esa persona lo merezca, porque es un pecador y no lo merece, pero es un deber cristiano. El deber cristiano es auxiliar al que necesita, aunque no lo merezca. ¿Estamos de acuerdo? Uno dice, pero yo ¿cómo le voy a ayudar si lo están acusando y él merece ser castigado, ser disciplinado? ¿Se acuerdan cuando la otra vez que los padres disciplinaban a los hijos y las mamás se ponían en el medio? ¿Sí se acuerdan? O a veces el papá le tocaba ponerse, generalmente era la mamá la que se ponía en el medio y decía, no le dé al muchacho, lo va a acabar, si quiere acábeme a mí, ¿sí? Y pues es más difícil para uno acabar con la mujer, es más fácil acabar con el hijo. Entonces ahí se apaciguaba la ira porque estaba uno contenido. Lo que dice la Biblia es, hay que meter las manos al fuego por los hijos de Dios y los siervos de Dios, no porque ellos merezcan, sino porque Dios los adoptó y son sus hijos. Y como Dios los llamó, ellos merecen que alguien pase o meta las manos al fuego por ellos. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, si un hermano tiene necesidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Ayudarlo a qué? ¿A que no se levante? ¿O a que salga victorioso? A poner de nuestro dinero, a poner de nuestro tiempo, a hospedarlo, a ayudarlo y auxiliarlo. Si hay acusaciones falsas contra otro hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Defenderlo? O en la oración del miércoles, pastor, yo tengo una petición. Es que quiero que oremos por un hermano, es que lo están acusando de estas y estas cosas, pero yo no creo eso, ¿no? Pero estoy haciendo chisme. ¿Cómo lo vamos a defender? Orando, es la forma pasiva. ¿Cómo lo vamos a defender? Aquila y Priscila no defendieron a Pablo pasivamente. Cuente con nosotros, hermano Pablo. Estamos orando los miércoles por usted. ¿Cómo lo defendieron? Activamente. Es decir, va a nuestra casa, se queda en nuestra casa, le invitamos a comer, le compartimos de nuestro dinero, le compartimos de nuestros clientes, vamos a trabajar juntos, vamos a salir adelante. Y si nos necesita más, nos dice, nosotros ponemos nuestra vida por usted. Cuente con nosotros. Qué hermoso cuando uno encuentra a esos hermanos así. Son bien pocos en las iglesias los que dicen, pastor, cuente conmigo hasta las últimas consecuencias. Solo que las últimas se acaban ese día. Bien importante cuando, incluso de un lugar a otro, Éfeso, Corinto, Roma, están esos servidores dispuestos. Y cuando Pablo estuvo en la cárcel, no se fueron para la cárcel con él. ¿Qué hicieron por él? Se quedaron predicando el evangelio, discipulando a los más nuevos, consolándolos y teniendo una iglesia en su casa. Amados hermanos, ¿no les gustaría a ustedes ser esa familia? A mí me gustaría aparecer mencionado en el evangelio, pero haciendo menos, no haciendo tanto. Sin embargo, la Biblia dice que lo refugiaron, lo hospedaron, lo defendieron, lo guardaron. Y yo les pregunto, ¿valió la pena esas puntadas que dieron por Pablo? ¿Fueron útiles? ¿Qué tal que hubieran dicho, no, vamos a ir mejor a defender a Alejandro, porque como él acusó a Pablo, entonces ahora Pablo para defenderse va a acusar a Alejandro. Defendamos a Alejandro, porque Alejandro sí tenía cómo pagar, ¿no ve que era un platero? Vendía, era un calderero. Pero ellos por el lado de quién se fueron, de Pablo, y hubo justicia y hubo honra también para ellos. Expusieron su vida por mí. Amados hermanos, me llama muchísimo la atención que nosotros como cristianos a veces damos la vida por cosas efímeras o triviales y no por causas eternas. A veces damos la vida por un carro, ¿sí? Por una finca, por una propiedad. Damos la vida por una profesión. Por una mascota, hoy en día están dando la vida a los padres de la mascota, ¿no? Damos la vida por los hijos, y a veces los hijos no valen sino que los expongamos al evangelio, pero hay causas eternas que merecen que demos la vida, que pongamos las manos al fuego y no lo hacemos. Y nos perdemos el privilegio de ser honrados por Dios y de servir a otros que lo necesitan en gran manera. ¿Se acuerdan Rahab por quién metió las manos al fuego? ¿Se acuerdan Noemí por quién metió las manos al fuego? ¿Se acuerdan Aquila y Priscila por quién? Ahora, ¿valió la pena? No botemos nuestras energías en causas que no perduran. Pensemos que la inversión en el reino es eterna y poner nuestra garganta o asumir el cuchillo en el cuello o las manos al fuego por otro que vale la pena, siempre será cuando está en el reino de Dios. Cuando estamos en el reino de Dios vale la pena. Yo le digo siempre a mis hijos, si ustedes están alineados con el camino de Dios, si hacen lo correcto, si siguen la verdad, pueden contar conmigo para las que sea. Pero si están en contra de Dios, ¿ustedes creen que pueden contar conmigo? No, porque ellos no están teniendo en cuenta a Dios en sus vidas. Y si no tienen a Dios en cuenta en sus vidas, esa energía que yo malgasto en ellos la puedo invertir en otros que va a tener mejor resultado, porque es la puntada áspera que va contra la corriente. La sociedad nos dice, usted tiene que meter las manos al fuego por sus hijos, no importa quiénes son, no importa cómo vivan y cómo estén, meta las manos al fuego. Defiéndalos, pero a veces defendemos lo indefendible. Y a veces algunos que tienen causas nobles y justas y eternas,
los dejamos desamparados y escuchamos el lamento como Pablo, cuando estuve en prisión, nadie estuvo conmigo a mi lado. Cuando merecen esos hijos de Dios y siervos de Dios ser cuidados. ¿Qué puntadas ásperas está dando usted? ¿Qué tan áspero es usted? Bueno, puede ser usted áspero que sale corriendo cuando ve la necesidad. Es tan áspero que huye. Es tan áspero que no ayuda. Es tan áspero que termina destruyendo al otro en lugar de auxiliarlo. Dicen las personas que el ejército que mata a sus soldados es la iglesia. Que la iglesia tiene una virtud no bíblica, no piadosa, sino malvada, y es de destruir a sus propios siervos. ¿Y quiénes son los primeros que son atacados en la iglesia? ¿A quiénes es que primero les disparan? ¿Y qué decimos los demás cuando les disparan a los pastores? ¿O qué hacemos? Generalmente huimos o abandonamos. ¿Qué tan áspero es usted, amado hermano? ¿Cómo tiene sus manos? ¿Puede defender a alguien que lo necesite? ¿Se atreve a dar la vida por otro que lo necesite? ¿O primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo? La causa de Dios crece y se mantiene por personas y parejas como Aquila y Priscila, que sin egoísmo y sin reserva, con valor y con coraje, expusieron su vida por Pablo. Mis colaboradores en Cristo Jesús. Noten que aquí no dice mis amigos, mis parceros, mis cómplices, mis panas, no dice nada de eso, niñero tampoco. Aquí dice mis colaboradores, mis compañeros, mis servidores en la obra de Cristo Jesús. ¿Qué unió a Aquila y a Priscila con Pablo? ¿El mismo trabajo? ¿Qué los unió? ¿La misma ciudad? ¿Por qué estaban unidos ellos? ¿Qué tenían en común? ¿Las mismas heridas en las manos, las mismas telas y los mismos acreedores? ¿Qué tenían en común? El reino de Dios. Y cuando tenemos en común el reino de Dios, vale la pena jugarnos la vida los unos por los otros, amados hermanos. Porque si alguno está en necesidad y alguien le protege y le cuida, ha metido las manos al fuego por alguien que vale la pena. Pero a veces metemos las manos al fuego por futbolistas, por artistas, por políticos, por vecinos, por tanta gente que ni siquiera sabemos cómo viven y que muchos de ellos son enemigos de Dios. Cuando nuestro llamado y nuestro encargo es honrar su nombre, honrar su servicio, dispuestos a dar la vida incluso por otros. La Biblia habla de algunos, posiblemente Aquila y Priscila, que estaban dispuestos incluso a sacarse los ojos y dárselos a Pablo. ¿Se acuerdan? Porque Pablo tenía dificultades para ver. Y él era un escritor y tenía dificultades. O sea, si les hubiese sido posible, se hubieran sacado los ojos y se los hubieran dado para que Pablo pudiera seguir predicando el evangelio. Eso se llama discernimiento. Eso se llama valentía. Eso se llama coraje y eso se llama áspero. Muy áspero alguien que da la vida por otro, y el ejemplo perfecto y modelo perfecto se llama Jesucristo. Usted puede decir, por mí nadie ha dado la vida, y yo les voy a decir que Jesucristo dio la vida por usted. Y si Él dio la vida por usted, ¿qué debe hacer usted por otros? O por Él. Pero nuestro nivel es tan alto que decimos, yo doy la vida por el Señor. Solo que esta semana es puente. Y la otra viene Semana Santa. ¿Sí? Y hay que viajar. Y la otra tengo esto y aquello. Pero ustedes saben, pastores, que conmigo pueden contar. Conmigo pueden contar. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar la vida si ya el Señor dio la vida por nosotros? Amados hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Qué puntadas da usted? A veces no damos puntadas sin dedal, pero aquí la Biblia lo que nos dice es demos puntadas sin esperar nada a cambio, porque todo lo que hagamos para la obra del Señor, Dios no es injusto. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos años está celebrando nuestra iglesia? ¿Quiénes han metido las manos al fuego por la iglesia? ¿Quiénes han puesto el pecho para que la iglesia se mantenga?
quienes se han esforzado y han invertido. Indudablemente Dios ha provisto porque Dios es fiel, pero sería bueno que por lo menos nosotros en este momento hagamos historia, siendo parte de los defensores y cuidadores de la iglesia. Pero ¿saben qué decimos a veces? Si la iglesia tiene problemas, por ahí me están invitando a otra y me queda más cerca. ¿Sí? La hermana Abril le están invitando a una más cerca. Nos están invitando a otra más cerca y estoy que quiero ir. Amados hermanos, que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos llama a hacer lo que no es común hacer, que es hospedar, defender, auxiliar y ponernos en el lugar de riesgo para defender al que está en peligro. Tu palabra nos da órdenes y encargos contrasentido, porque el sentido común lo que nos dice es cuídate de que te vaya mal, si hay peligro escapa, ponte a salvo para que no te pase nada. El sentido común nos dice, si a alguien lo acusa, por algo será. Si alguien está necesitando defensa es porque no fue diligente en su momento. El sentido común nos llama a huir, a evadir y a escondernos y a protegernos a nosotros mismos. Pero la Escritura, que es el Evangelio y el poder de Dios, nos dice, asóciese con el que sufre, asóciese con el débil, auxilie al necesitado, defienda a los que están acusados por causas injustas y hágase aliado de los que están en el reino. Te pedimos perdón porque muchas veces nos aliamos con los que están en el mundo, para negocios, para deporte, para planes, para tantas cosas familiares y sociales, y poco nos asociamos con el que está en el reino, cuando es con él que tenemos que asociarnos. Es por los que están en el reino que hay que dar la vida. Es por esta causa que se llama iglesia que tenemos que dar la vida. No solo los pastores y sus familias, sino todos los fieles deben molerse, deben dejar sudar la camiseta y dejar su piel en la cancha, defendiendo tu reino, defendiendo la iglesia, defendiendo a tus siervos y haciendo que tu palabra corra y sea glorificada. Pero somos tan cobardes, no tenemos semejanza con Aquila y Priscila, sino que somos tan convenientes que queremos lavarnos las manos en lugar de arriesgar las manos, queremos justificarnos en lugar de exponernos y queremos estar a salvo en lugar de estar en riesgo para defender tu reino. ¿Cuánto necesitamos que hayan manos, voces y cuerpos honrando tu nombre y defendiendo tu iglesia, defendiendo la predicación y defendiendo a aquellos que dan la vida por la causa? ¿Cuánto necesitamos, Señor? Gracias por esas personas que provees, por el ánimo que nos das a través de auxilio y defensa de personas y familias que se exponen por nosotros, que nos defienden aún sin saberlo, que nos cuidan y nos protegen aún sin nosotros enterarnos y que lo hacen sin esperar nada a cambio. Bendice esas familias que constantemente oran por la iglesia, oran por sus líderes, por el consistorio, por sus maestros, oran por nuestras familias. Bendiga a esas familias que se exponen defendiéndonos, arriesgando, invirtiendo y con valentía, Señor, honrando tu nombre y tu reino. Bendíceles. Y a los que hemos sido cobardes, a los que nos ha faltado valor, a los que hemos acolitado comentarios, a los que hemos acolitado el sufrimiento de otros sin hacer nada, te pedimos perdón y te pedimos que nos hagas valientes y que nos hagas útiles en tu reino. Porque qué honroso ser colaboradores de aquellos que colaboran en ti y qué honroso es poner la vida por aquellos por los que tú la expusiste. Gracias te damos, Señor. Gracias por nuestra iglesia, gracias por los maestros, por los que nos enseñan, por los ancianos, los diáconos, los pastores y por todos aquellos que sirven en tu iglesia. Cuídales, Señor, a través nuestro, hónrales y defiéndeles a través nuestro también. Te lo pedimos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.